show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So Hola, muy buenos días. Adivinen dónde estoy, en el Polo Norte. El cole. Estoy en el Polo Norte de Curacaví. El colegio. El lugar más frío. Sí, Súper. súper frío. Y estoy acompañada este día por Maximiliano. Solo con Maxi. Estamos Hola. aquí en el colegio. Súper caluroso. Súper, ¿cómo se llama? Calor. Congelados. Un poco congelado. ¿Cómo está Maximiliano? ¿Está congelado igual? Sí, también está congelado Maximiliano. Ya, entonces, hoy día estamos trabajando desde la casa y estamos trabajando también acá los que están en la sala que está hoy con Maximiliano. Cuénteme. En la actividad 7 la voy a mandar hoy día, pero no podía mandar en recreo ni ayer. ¿Qué No cosa? podía mandar. El de la actividad número 7. Ah, pero no te preocupes, si la pueden yo mandar igual. más ratito, si no se preocupen si no la mandan al tiro la hora, si la mandan más ratito no hay problema, ¿ya? Entonces, dime Maximiliano. Ah, pero no te preocupes, si yo la voy a revisar. Ya, vamos a, denme un segundito. Denme un segundito. Espérame, es que parece que está apagado. Espérame un cachito. Sí, Maximiliano pregunta si alguien va a venir el miércoles. ¿Qué creen ustedes? ¿Que vengan o no ustedes? Que no. ¿Todavía no? Esta semana Yo no voy a ir. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo no quiero ir. Mi mamá tampoco quiere que me mande. Yo tampoco Mi quiero. mamá, pero mi papá sí. Mi Ah, papá me quería mandar. Pero mi mamá dijo que no. Por el PIN. Porque hay una nueva cuestión del PIN. A mí me dijeron Sí. que esta semana no. Todavía no sacan esa vacuna. lo que pasa es que no. hay que ver cómo andamos, ¿cierto? Primero. Espérenme un poquito. Yo tampoco quería venir y aquí estoy. F en el chat. El gobierno lo dijo. F en el chat para la profesora. Ahí está. Ahí. Sí. F. Muy Aquí mega van F. F. Muy mega F para la tía. ayer Ya. F. un regalo para el Día de la Madre. Sí. Sí, Maximiliano, espérame un cachito. Ya, entonces, vamos a... Ustedes ven la diapositiva, ¿cierto? En la casa. Sí. Ya, lo que Sí, pasa es que sí, aquí la vemos. recuerden que hay que estar a 2 pantallas, ¿ya? Entonces, vamos a poner como título el día de hoy, célula, estructura y función. Eso vamos a poner como título. Célula, estructura y función.
Ponemos entonces célula, estructura y función. ¿Profe? Ponemos ahí el título que sale, que es célula, estructura y función. De los que están en casa, ¿alguien sabe qué es la célula? Yo sí. Yo sé que es una célula. Nicolás, ¿me podrías decir qué es la célula? Yo sé que es una célula, pero sé muy poco. No Son como una importa. forma de vida microscópica. Profe, Ya. ¿puedo decir? Espérame, Santiago. Maximiliano, ¿tú sabes qué es una Profe, célula? ¿puedo decir qué es una Espérame, célula? Maximiliano. Ya, muy bien. Maximiliano aquí dice que algo muy microscópico también, porque las células no las podemos observar, ¿cierto? Santiago, dime. Que es un organismo unicelular que dentro, cada ser vivo es un organismo pluricelular que tiene muchas células dentro. Las células son solo una cosa, no están conformadas por tantas cosas. Muy bien, ¿cierto? Buena, profe. La célula. ¿Quién dijo buena, profe? No sé. Alcanza a ver. Ya, la célula es una sola cosa, ¿cierto? Entonces dice acá, la célula es la estructura más pequeña de los seres vivos capaz de realizar funciones vitales. Entonces, no hay que copiar nada todavía. Como muy bien decía Maximiliano acá, que la célula, ¿cierto?, es microscópica y como muy bien decía Santiago, es lo más pequeñito. Dice, todos los seres vivos poseen una característica en común que están formados por una unidad básica que es la célula. La célula es la estructura más pequeña de los seres vivos capaz de realizar funciones vitales. ¿Nosotros cuántos tipos de células tenemos? 1, 2, 3, 4 millones. Millones, ¿cierto? Tenemos millones de células. Tenemos células en nuestra cabeza, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos las neuronas, tenemos células del corazón, de la sangre, de todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner ahí en el cuaderno? Vamos a poner aquí solamente el segundo párrafo. Vamos a poner, la célula es la estructura más pequeña de los seres vivos, ¿ya? Eso vamos a poner, la célula es la estructura más pequeña de los seres vivos. Entonces ponemos ahí, la célula es la estructura más pequeña de los seres vivos. Ustedes en otro curso de aquí han estado, en cuarto, tercero, han visto los sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? Sí. Ya, y si yo junto muchas células, ¿qué es lo que se forma? ¿Se acuerdan de eso? No, Una, ¿O nunca Creo, lo vieron? sí. Por ejemplo, si yo tengo una célula, o sea, si tengo varias células, se forma, ¿cierto?, un tejido, si tengo muchos tejidos, Ah, un sí, sí, órgano, sí, ¿se lo vimos, acuerdan? sí lo vimos. Entonces, Sí. dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando te- No, no me acuerdo. ya, lo vamos a silenciar para yo poder explicar. Dentro de nuestro cuerpo, lo más pequeñito es la célula, ¿cierto? Nosotros como organismo somos uno completito, pero tenemos sistemas, por ejemplo. ¿Qué sistema conoces tú, Maximiliano? ¿Te acuerdas de alguno? El sistema del cuerpo humano. No, así como por ejemplo el sistema digestivo. ¿Qué otro sistema tenemos? ¿Te recuerdas de alguno? Por ejemplo, tenemos el sistema respiratorio, el digestivo, ¿cierto? El sistema circulatorio, y todos ellos van a estar formados por ciertos órganos, por tejido, pero lo más básico y lo más pequeñito es la célula, ¿ya? Entonces ponemos ahí la célula, la estructura más pequeña de los seres vivos. Ahora dice acá, vamos a poner como un título pequeñito y vamos a poner partes de la célula de un organismo pluricelular. Entonces colocamos como otro título, partes de la célula de un organismo pluricelular. ¿Cuáles son los organismos pluricelulares? Los que tienen una gran diversidad de células. Eso es pluricelular. Díganme. La última, o sea, la primera terminaba en vivos. Sí, seres vivos.
Lo que pasa es que nosotros vamos a encontrar, mientras ustedes copian el título, nosotros vamos a encontrar dos tipos de organismos. Los organismos que son unicelulares y los organismos que son pluricelulares. Un organismo que es unicelular no significa que tenga solo una célula, significa que tiene un tipo de célula, por ejemplo, puras células verdes o puras células rojas. ¿Y qué significa que sea pluricelular? Que tiene millones de células rojas, millones de células verdes, millones de células amarillas. Tenemos mucha variedad. El que sea unicelular, que es solo un tipo de célula. Por ejemplo, las bacterias son unicelulares, que ya están en el reino Monera. ¿Se recuerdan que lo vimos? Y nosotros, Sí. junto con los animales, somos pluricelulares. ¿Ya? Entonces dice partes de la célula de un organismo pluricelular. Entonces vamos a leer acá. Hay algunos, no lo vamos a copiar todo porque son muchos, ¿ya? Hay algunos organelos u órganos que se llaman, que son de la célula. Maximiliano, ¿tú alcanzas a leer de ahí? ¿O no? ¿Tú me podrías leer la membrana celular, que es la que está arriba? Muchas gracias. Entonces Maximiliano me leyó aquí la membrana celular. Y dice que la membrana celular es como una capa fina que envuelve las células. La membrana celular es como la piel. La piel a nosotros nos cubre. ¿Se imaginan que nosotros no tuviéramos piel? ¿Cómo nos veríamos sin piel? Se verían Horrible. como los huesos. Horrible, se Los veía todos los huesos, músculos. la carne, He visto eso en una serie. por la ejemplo. carne. ¿Cierto? Ya, muy Sería bien. la carne. Entonces, la membrana celular dice acá que es la capa que envuelve la célula y que permite que los nutrientes entren o salgan de la célula, ya que entren a la célula o que salgan de la célula. Carlos, ¿tú puedes leer el citoplasma? El citoplasma se encuentra en el interior de la célula y su consistencia se parece a la de la gelatina blanda. Contiene las estructuras encargadas de realizar las diferentes funciones vitales de la célula. Muchas gracias, Carlos. Entonces, ¿ustedes alguna vez han comido jalea con frutas? Así como que hay Sí. jalea y Yo frutitas. no. Ya, la persona que Yo jalea, solo jalea. escúchenme, la No. persona que no ha comido, el citoplasma es como la jalea cuando colocamos la fruta. Adentro de la membrana es lo que envuelve, ¿cierto? Adentro de la célula es como que estuviera la jalea y todos los organelos de la célula están adentro, como puestos en la jalea, igual como la fruta. Y la consistencia es como gelatinosa, ¿ya? Como Entonces, pollo relleno. ese es el citoplasma. Camilo, ¿tú podrías leer el núcleo? Por favor. Sí. El núcleo, organelo rodeado por una doble membrana, es el centro de control y coordinación de los procesos vitales, con la nutrición, la reproducción y el crecimiento de las células. Muy bien. Entonces, el núcleo, ¿qué es lo que es? El núcleo va a ser como el cerebro de la célula. Es como que de ahí se mandan todas las órdenes para que la célula pueda trabajar. Dice retículo endoplasmático. Santiago, ¿tú lo podrías leer? Ya. El retículo endoplasmático, organelo con pequeños sacos aplanados y comunicados entre sí para que se encuentren en el citoplasma. Ya, el retículo endoplasmático es un organelo que después vamos a ver más adelante que es súper importante. Y por último, Nicolás, ¿tú podrías leer la mitocondria? Ok. La mitocondria, organelo que está en el citoplasma y posee forma alargada y tiene doble membrana. Muchas gracias. Entonces, la mitocondria es un organelo que va a tener una forma alargada y tiene una doble membrana y es la encargada de darle energía a la célula. Entonces, habíamos puesto como título partes de una célula de un organismo pluricelular y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner... No la leímos las tres. Vamos a poner... Sí, pues leímos... La membrana la leíste tú, esta la leyó... ¿Cómo se llama?
¿Quién leyó el citoplasma? ¿El Carlito? El núcleo lo Carlos. leyó el Camilo. El resto, No. sí, la leyó el Carlos. El Sí. citoplasma yo lo leí. No, sí sé, pero el núcleo no sé. No, el núcleo ¿Quién lo leyó? leyó el Camilo, el retículo endoplasmático el Santiago y la mitocondria el Nicolás. Ahí están los 5. No sé por qué. Ya, entonces, ponemos en el cuaderno de bajito que las partes de la célula, vamos a colocar las partes de la célula son. Las partes de la célula son, y vamos a colocar, vamos a enumerar hacia abajo del 1 al 5 y vamos a nombrar, solamente la vamos a nombrar, ¿ya? Porque yo necesito que ustedes sepan mientras cuáles son. Entonces vamos a poner número 1, membrana celular, número 2, citoplasma, número 3, núcleo, número 4, retículo endoplasmático y número 5, mitocondria. Entonces, de nuevo, ponemos las partes de la célula son y al margen ponemos número 1, membrana celular. Maximiliano, si quieres te pones más adelantito solo para copiar y después te vuelves a tu puesto, ¿o no? ¿O ves de ahí? ¿Ves? Ya. Número 1, entonces, membrana celular. Número 2, citoplasma. Número 3, núcleo. Número 4, retículo endoplasmático. Y número 5, mitocondria. El viernes vamos a hacer una actividad en conjunto y ahí vamos a responder algunas preguntas y vamos a ocupar esta presentación. Por ahora yo solamente necesito que copie la estructura, más que indicar qué es lo que es o qué es lo que hace, ¿ya? La tercera es núcleo. Tenemos acá membrana, o copiaste membrana, ¿cierto? Después pusiste citoplasma. Ah, ya, no importa. Pon núcleo y después pone citoplasma. Y después retículo y después mitocondria. Si usted lo anotó membrana y después anotó el núcleo, da lo mismo. La idea es que usted tenga anotado los 5. ¿Ya? ¿Los que están en casa están bien? Sí. Sí, ya. Muy bien. Aquí Maximiliano dice que ojalá vengan el miércoles. Yo no voy a ir. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, Maximiliano, no te preocupes porque No, la profesora, pero no, la yo- profesora va a venir. Ajá. De verdad que hace mucho frío en Curacaví. Sí, hace harto frío. Está súper heladito. Harto. Delante estaba gritando. Ya, ¿cómo vamos con ¿Cómo Ya vamos terminé. con los nombres? ¿Anotaron los 5 nombres? Sí, Sí. igual. Terminé hace harto, de hecho. Ya, no se preocupe. Si alguien todavía no ha terminado, tranquilo, porque todavía tenemos tiempo para esperar. Terminé. Entonces, ¿cuáles son las partes de una célula? La membrana celular, muy bien. Dale, Maximiliano. núcleo. Ya. El retículo endoplasmático. Núcleo, La retículo, mitocondria. Citoplasma. mitocondria. Muy bien. Entonces tenemos Citoplasma. 5 estructuras. La membrana, el citoplasma, el núcleo, el retículo endoplasmático y la mitocondria. ¿Cuál de ellos 5 es el cerebro de la célula? El núcleo. El núcleo, muy bien. ¿Cuál es la capa que envuelve a la célula? La membrana celular. La La membrana membrana, muy celular. bien. ¿Y cuál es la que contiene los organelos de la célula? Plasma. El retículo No, el citoplasma. El Ah, citoplasma es el que contiene los organelos, ¿ya? Después dice, tipos de célula. Vamos a poner aquí, o sea, vamos a leer primero. Dice, tipos de células, nosotros vamos a encontrar 2 tipos de células. Las células animales y vegetales tienen tipos celulares distintos, pero una organización celular semejante. ¿Qué de diferente, por ejemplo, si ustedes ven este dibujo que está aquí, qué de diferente ven aparte de los colores?
La forma. La forma. La Uno forma, tiene forma de ¿cierto? habichuela y otro La tiene forma de forma. Ya, ojo. vamos con a patas. ir hablando de a uno. Por ejemplo, vamos a preguntarle acá a Maximiliano que está en la sala. Parece una cuna. Vamos a silenciarnos y yo voy a dar la palabra, ya, pues si no nos vamos a descontrolar aquí, nos vamos a desordenar. Maximiliano, tú en cuanto a la forma, ¿cuál crees que es más rígida? Así como más firme. La vegetal, ¿cierto? De hecho, Maximiliano tiene mucha razón porque la célula vegetal tiene una pared celular. Usted sabe lo que es una pared, ¿cierto? La pared es lo que aquí. Sí. Esto es una pared. Esto Sí. es duro, esto es rígido. En cambio, la membrana, la célula animal no, porque la célula animal tiene una membrana, ya que puede permitir que entren nutrientes y que salgan nutrientes. ¿Qué más podría tener de distinto la célula vegetal con esta? que la célula Eh, vegetal La tiene organización más del cuerpo. Nicolás, espérame, Santiago. Nicolás, que la célula de vegetal tiene un poco más que la célula animal. ya, tienen órganos distintos. Por ejemplo, las células vegetales son verdes y tienen clorofila, que la clorofila es la que le da el color verde a las plantas, ¿cierto? De hecho, aquí tengo un dibujo. Por ejemplo, si viendo ese dibujo, ustedes me podrían decir qué tienen también de diferente. Por ejemplo, el lisosoma, la mitocondria, todos ellos, ambas la tienen. Pero como muy bien decía Nicolás, la célula vegetal tiene otras cosas más. Por ejemplo, tiene una vacuola central, que es un lugar donde se encuentra el agua. Tiene cloroplasto, que el cloroplasto es donde está la clorofila, que la clorofila es la que le da el color a las plantas. Y tiene una pared celular, como muy bien decía Maximiliano acá. Esta célula es más rígida, miren, de hecho, como que tiene como barreras para entrar. Entonces, ¿qué es lo que Sí. vamos a colocar en nuestro cuaderno? Aparte de lo que habíamos puesto, vamos a colocar, existen, debajito colocamos los 5, ¿cierto? Ya, después de eso, vamos a colocar abajito de eso, existen 2 tipos de células. Tenemos que colocar el título. No, solamente debajito ponemos, existen 2 tipos de células. Existen 2 tipos de células. Sí. Existen 2 tipos de células que son diferentes, que son diferentes coma, pero tienen, que son diferentes, coma, pero tienen una organización semejante, que son diferentes, pero tienen una organización semejante. Dime, Santiago. Quería decir que también me di cuenta que la célula vegetal, en comparación a la célula animal, la célula vegetal está como mucho más, es mucho más diferente a la célula animal en su organización. Tiene, por ejemplo, el núcleo en otra parte. Claro, tiene una organización semejante, Nicolás. Organización semejante. Están ubicados los órganos de manera distinta, si se dan cuenta también, ¿cierto? Eso. Sí. Claro, son distintos entre sí. Estas células nosotros las podríamos ver así como No. a simple vista. No, porque no, son muy cielo. pequeñitas, ¿cierto? De hecho, Sí. con un microscopio, muy bien, Maximiliano. Todos aquí, de una u otra manera, alguna vez nos hemos caído, nos ha salido sangre. En la sangre Sí. nosotros tenemos células, pero nosotros no las podemos ver. Solamente vemos la sangre, ¿cierto? Entonces, estas células son microscópicas, es decir, son muy, muy pequeñitas. Ahora, dice funciones de las estructuras y organelos de la célula. Nosotros vamos a tener 2 tipos de células, ¿cierto? Vamos a tener estructuras y organelos que son comunes de algunas de las células que son animales y vegetales, es decir, la célula animal y vegetal tiene mitocondria, lisosoma, ribosoma, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Ambas células tienen eso,
Pero la célula vegetal tiene una estructura que son exclusivas, que son la vacuola, el cloroplasto y la pared celular. Dime, Emily. Profesor, ¿usted puede repetir la anterior? Sí, había dicho... ¿qué parte te faltó? Dije que existen dos tipos de células, la animal y vegetal, que son distintas entre sí, pero tienen una organización semejante. Eso había puesto. Ya, después vamos a colocar lo siguiente. Después de eso vamos a colocar, existen, vamos a poner existen debajito de lo que habíamos puesto, o a la otra hojita si no le alcanza. Existen estructuras comunes, para la célula animal y vegetal. Existen estructuras comunes para la célula animal y vegetal. ¿Comunes? Para la célula animal y vegetal. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un reportaje, no, en realidad no un reportaje, sino que estaba viendo, a mi hijo le gustan mucho las adivinanzas, y había una adivinanza que decía que, o como saber más de los animales, decía que, por ejemplo, el pulpo, yo no lo sabía, tenía 3 corazones. Sí. Sí, tenía 3 corazones. Y nosotros, Eso sí lo sabía. silencio, déjeme explicar. Nosotros con el pulpo, ¿qué tenemos en común? Que ambos tenemos corazón, ¿cierto? ¿Cuál es la Sí. diferencia? Que él tiene tentáculos y nosotros tenemos un corazón y no 3. Entonces, las células animal y vegetal van a tener estructuras en comunes y hay otras que van a ser exclusivas de las vegetales. Entonces pusimos, ¿qué dijimos recién? Maximiliano, ¿qué dijimos? Existen estructuras comunes para las células animal Y para la vegetal. célula animal y Y vegetal. vegetal. Entonces ponemos al margen, número 1, mitocondria, solo la vamos a nombrar, porque el viernes vamos a hacer una actividad en conjunto. Número 1, mitocondrias. Número 1, mitocondrias. Mitocondrias, número 1. Número 1, mitocondrias. Número 2, lisosoma. Ahí está. Liso, como de, se escribe y todo junto. Lisosomas. Número 2 abajito entonces. Lisosoma. ¿Liso cuánto? Lisosoma. Ah, ok. Número 2, lisosoma. Número 3, ribosoma. Ese ribo va con B larga. Ribosoma número 3. Número 3, entonces, ribosoma. No, con S. Ribosoma. Número 4, igual que delante, retículo endoplasmático. Número 4, retículo endoplasmático. Número 4, retículo endoplasmático. Y por último, número 5, aparato de Golgi. Y por último,
aparato de Golgi se escribe. ¿Con W? No, aquí está, No, Golgi, las G. dos con G. Golgi. Listo. Profe, Dígame. ¿sabe que nosotros cuando tocamos algo no lo tocamos, sino que las células como que lo separan? ¿En serio? Todo lo que tocamos no nos están... Sí, Entonces, pero ¿cómo ¿cómo sentimos? Claro. Entonces, estamos flotando, po. Ya, vamos Sí. a terminar nuestra clase el día de hoy. No vamos a dejar una tarea porque el viernes vamos a trabajar de manera conjunta, igual como lo hicimos la semana pasada. Vamos a hacer una actividad y le vamos a ir respondiendo en conjunto y esa va a ser nuestra última actividad, que vamos a tener ya 8 actividades. Una vez que tengamos esas 8 actividades, yo voy a dar una semana de plazo para que se ponga al día. Si usted no se pone al día con esas 8 actividades, se van a promediar con lo que tiene y se va a poner una nota al libro. Si usted de las 8 actividades en todas tiene un 7, va un 7 directo al libro. Si de las 8 actividades usted tiene, no sé, 5-1, se promedian esos 5-1 con las otras notas y se promedia y va directo al libro. Entonces, no dejamos tarea porque el viernes vamos a trabajar de manera conjunta. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya, y lo otro, habíamos dicho la semana pasada que íbamos a hacer, el día viernes vamos a dejar 15 minutos de la clase para que podamos hacer, hacer lo que habíamos hablado de curiosidades de animales, ¿ya? Entonces, Maximiliano, si tú tienes alguna curiosidad de algún animal, si ustedes quieren buscar en sus casas alguna curiosidad de algún animal, bienvenido sea, para que la podamos decir este viernes, ¿ya? profe. Esperemos un cachito. Ya. Ok. Muy bien, ¿cierto? Entonces, usted busca ahí alguna que le guste. Dime, Nicolás. Y ayer se me salieron los 2 colmillos. ¿En serio? A mí se ¿Y me no- soltó una ¿Y no muela. la de los Buena. dientes o no? Buena. Yo ya hice un cuadro. A mí- Como Ah, Yo ayer ya el terminé de hacer un se cuadro. lo regalé a mi mamá y mi abuelita. Ah, yo- ya Yo ya corazones, terminé de hacer corazones de una melones. pintura. Los voy a dejar. a mí- Cuídense ¿Por qué? mucho. La muela. Ya Yo les voy ya a termi- decir la yo ya clase. terminé de hacer una Chao. pintura. Pórtense bien. Los Chao. quiero. Chao. Chao. Chao.